Ok, empiezo a grabar. Gracias. Bueno, ¿comienzo? No, ahí está. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario de hoy. Hoy tenemos un seminario a cargo de Patricio Colazo, con la dirección de la doctora Elena Luparello y el doctor Diego García Lambas. Es el primer seminario de licenciatura. Va a ser evaluado por el doctor Julián Martínez, la doctora Elena Luparello y quien les habla. Y bueno, hoy Patricio nos va a contar sobre cómo usar teoría de grafos para estudiar la estructura en gran escala. Adelante. Muchas gracias. Bueno, como bien dijo Marcelo, el título de esta charla es Análisis de estructura en gran escala basado en árboles, pero es mi primer seminario de licenciatura dentro del marco de seminarios, pero déjenme motivarlos a escuchar esta charla. Si bien esta es una herramienta que se utiliza mucho en estructura en gran escala, hay muchísimas posibilidades de extender su uso de forma creativa para las distintas áreas, no solamente la astronomía, en la ciencia en general. Pero en la astronomía particularmente lo hemos podido encontrar tanto en en estructura en gran escala, formación estelar y muchos otros ámbitos. Entonces un poco mi seminario es motivarlos a eh, conocer esta técnica, saber que es una herramienta útil y generar un incentivo para poder empezar su uso de una manera más común. La estructura del seminario va a ser la siguiente. Primero les voy a contar la metodología, junto con una revisión histórica de dónde sale la técnica en la astronomía. Esta es una técnica derivada de la teoría de grafos, ¿sí? Sin embargo, se ha hecho un gran uso, como mencionaba anteriormente, en amplias bases de la ciencia, y por lo tanto, encontramos mucha bibliografía al respecto, ¿sí? Luego de eso trataremos un poco los estadísticos que se le pueden pedir, así como el tratamiento de los mismos, posteriormente unas aplicaciones y cómo será utilizado en mi trabajo final. Bueno, la técnica que les voy a contar es un árbol de expansión mínimo, ¿sí? A partir de ahora también me voy a referir a eso como un MST, Minimal Expansion Tree en inglés. Entonces, ¿qué es esto? Un conjunto de datos que se denomina gráfico, ¿sí? Esto está sacado de esta definición de un glosario matemático de Ianawa y Kawada de 1980, en el cual está compuesto por una colección de vértices, aristas y pesos. Pero como es traído de la teoría de grafos, necesitamos algunas definiciones útiles que son simples, pero que tienen cierta precisión. Por ejemplo, cuando yo hable de camino, un camino es una secuencia de aristas que unen nodos. Esto piénsenlo como, imagínense puntos, ¿sí? Conectados con una recta. Esa recta es la arista a la que me hago referencia. Si yo tengo muchos puntitos, muchos nodos, o vértices también se le mencionan, yo voy a tener una secuencia de aristas. Un circuito es un camino cerrado. ¿Qué quiere decir esto? De que yo parto de un nodo y puedo volver al mismo. Cuando yo hable de gráfico conectado, existe, es decir, a partir de un nodo me puedo mover a otro nodo. ¿Sí? Existe un camino entre cualquier par de nodos. Yo me puedo mover por esas rectas y llegar a otro punto. Un árbol, ¿sí? Es entonces un gráfico conectado, pero que no tiene circuitos, ¿sí? Yo en un árbol no voy a encontrar una forma de volver al mismo punto por un camino distinto. Y un árbol de expansión es aquel árbol que contiene todos los puntos de los datos. El árbol de expansión mínimo, entonces, el MST, va a ser de todos los árboles que yo pueda construir a partir de esos puntos, el de menor peso. ¿Qué significa ese peso? Imagínense que cada recta arriba tiene un número. Ese número lo vamos a tomar por ahora positivo siempre. Y si yo sumo las aristas que yo elegí para construir mi árbol, voy a tener un cierto valor final. Si ese valor final es el mínimo de todos los posibles árboles, entonces ese es el árbol de expansión mínimo. Por ahora es una cosa simple. Una observación que está buena hacer es que si no hay dos pesos iguales, entonces el árbol va a ser, mínimo de expansión va a ser único. Quiere decir que no tengo dos posibles árboles. Esta teoría nace inicialmente con la idea de, o se suele enunciar en realidad con una red de comunicación, ¿sí? Entre ciudades. Entonces, cada puntito acá será una ciudad y la conexión es el costo de hacer esa comunicación. Pero yo quiero conectar todas las ciudades, entonces necesito
con la mejor eficiencia, con el menor costo. Entonces se utiliza, por ejemplo, esta técnica para resolver este tipo de problemas. Pero claro, uno se podría preguntar, bueno, ¿y cómo hago para encontrar el árbol mínimo de expansión? Esta es una pregunta que surgió hace mucho tiempo y se inventaron muchos algoritmos, pero yo le voy a contar 3 importantes, que no quiere decir que los otros no sean importantes, lo que quiere decir que son los algoritmos de estándares. De hecho hay 2 estándar y uno que hay que hacer como una especie de honor histórico a la primer solución eficaz que se le dio al problema, ¿sí? Nosotros estudiamos esto a partir del trabajo de Graham y Hell de 1985, ya que es un trabajo que hace una revisión histórica sobre el tema y muestra distintas, cómo fue evolucionando la técnica y su aplicación, ¿sí? En primer lugar encontramos el primer algoritmo. El primer algoritmo, que no, el orden del número no quiere decir simplemente por una cuestión histórica o por tiempo, sino por cómo este paper, digamos, trata estos algoritmos. Ya vamos a ver un poquito al final, vamos a entender por qué la numeración. Se lo damos a Kruskal en 1956 y es simple. Nosotros tenemos un conjunto de aristas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ordenarlas en función del peso, desde la más chica a la más grande. Ese orden, nosotros vamos a ir eligiendo la primera arista de menor peso y vamos a partir de ese momento, tomar la segunda arista en pesos, ¿sí? Ahora, supongamos que esa arista de segundo peso conecta de nuevo con el arbolito que ya estaba conectado. Bueno, eso generaría un circuito. Por lo tanto, no lo vamos a tomar. Nosotros vamos a tomar las aristas que no generen un circuito. Entonces vamos a saltar el próximo peso, unir al próximo peso, unir. ¿Hasta dónde vamos a hacer esto? Bueno, vamos a hacer esto tantas veces sea necesario para poder unir todos los vértices de nuestro nodo. Como sé que es un poco abstracto lo que les estoy hablando, les preparo un videito con un cierto colaborador que me va a hacer acá de ayudante, donde muestro un gráfico que tengo 8 vértices, ¿sí? Y 16 aristas. Esas aristas, fíjense que tienen un peso. Miren que los puntitos negros son los vértices en realidad y acá no hay unos vértices. Entonces voy a elegir primero la arista que conecta A con B, que serían estos 2 puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la de peso menor. Esto es un 1, esto es un 4, que no se confunda. Entonces, al tomar esa arista, que creo que, a ver si acá, muchas gracias. Bueno, tenemos que tomar la próxima arista. La próxima arista corresponde al peso número 2, ¿sí? Y conecta F con G. Fíjense que vamos en orden creciente. Es como si yo hubiera ordenado las aristas en mi casa y las voy viendo. La próxima arista es la de arista de orden 3, que conecta B con E. La que continúa sería la de 4. ¿Sí? A ver si me llevo antes. Muy bien. Y ahora bien, tenemos un tema. Tenemos una arista de peso 5 y otra arista de peso 5. Acá yo les dije que si tenía la misma cantidad si no tenía repeticiones, no había problema. Pero fíjense que conectar esta generaría un ciclo. Por lo tanto, voy a escoger esta otra, que permite conectar 2 puntos de 2 subárboles distintos. Fíjense que no estaba conectado. Bien, continuaremos con esta de peso 6, que es el que le sigue al 5, y como no genera un ciclo, también la tomamos. Y por último, conectamos la de peso 8. ¿Por qué digo por último? Quedan un montón de aristas, pero yo ya conecté todos los nodos. Por lo tanto, generé mi árbol mínimo de expansión. Obviamente el 7 no lo tomamos porque genera un ciclo, ¿sí? Y concluimos tomando la octava. Bien. Vamos a otro algoritmo, ¿sí? Esta es otra forma de hacer lo mismo. No es que vamos a obtener un árbol de expansión distinto. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es elegir un vértice aleatorio, el que ustedes quieran. Miran el peso. Una vez que miran el peso, eligen de todas las aristas que conectan con ese vértice, la de menor peso. Y una vez que hago eso, tengo ya 2 nodos conectados. Eso genera un subárbol. Entonces yo lo que voy a hacer para elegir el que sigue, la siguiente arista de tomar, voy a agarrar otro vértice cualquiera y me voy a fijar cuál es su arista de menor peso. La escojo. Ahora,
Si esa arista no conecta con el subárbol que ya tenía, todavía no la uso. Me le guardo esa información. Pero si conecta, ¿sí? Ahí me voy a fijar. ¿Genera un ciclo? Si lo genera, no lo tomo. Si no lo genera, sí la tomo. Y ahora mi subárbol es un nodo más grande. Ahora bien, puede pasarnos de que yo haya tomado un vértice y al elegir la arista de menor peso, haya elegido una arista que no estaba en el subárbol, pero justo en el paso siguiente sí se conectó. Bueno, entonces ahora automáticamente sé que se conecta con esta. ¿Sí? Entonces a eso hace referencia este de guardo la información. Una vez más, veamos un video para poder entender un poquito más cómo se hace este algoritmo. ¿Sí? Utilicé el mismo árbol de expansión, me paro en este vértice tiene 1, 2, 3 y 4 conexiones, pero la de menor peso es la de 1. Bueno, ahora podría elegir tranquilamente otro vértice, por ejemplo este, y veamos de que la arista de menor peso que tiene este vértice es la de 3. Y la de 3 conecta con este subárbol. Ahora, supongamos un segundo que yo en vez de haber tomado este, hubiese tomado este punto. Vemos que la arista de menor peso es la que vale 8. Pero como este punto no estaba en el subgrafo, entonces no la podía tomar, ¿sí? Pero cuando hice esta operación, automáticamente conectaría la 8, porque yo ya sé que esa es la arista que conecta de menor peso, ¿sí? No es el caso de cómo realiza él el algoritmo, pero por ejemplo yo ahora elijo el punto 4 y conecto la arista 3 con 4 porque es la de menor peso. Fíjense que acá hay un 5, un 4, un 15 y un 13. Bien. Continuando, puedo seguir tomando puntos y fíjense que por ahora sigo la misma distribución que encontré anteriormente. Bueno, porque es el mismo árbol. Solamente es el mismo gráfico, con los mismos pesos, con las mismas aristas y los mismos vértices. ¿Sí? Entonces ahora conecto este con este, que conecta de vuelta con el subgrafo. Y fíjense que no estoy haciendo en ningún momento una conexión fuera de este subárbol. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, podría tomar este punto o este punto. Este conecta con el de 6 y este conecta con el de 2. Es lo que hace por acá. Conecta con este 2. Después va a conectar este puntito acá. Y por último, este punto acá. Encontrando el mismo árbol de expansión que habíamos hallado anteriormente. ¿Sí? Bueno, pasemos al último de los algoritmos. Acá quiero mencionar algo. Normalmente, en la literatura, lo que uno hace es, encuentra que las citas, cuando proponen este método, es sobre Prim en 1957 o sobre Kruskal en 1956. Pero, antiguamente, Borovka en 1926 había hecho una solución, ¿sí? Y que es la siguiente. Nosotros agarramos un vértice al azar, lo unimos con otro por la arista de menor peso. Hasta ahí igual. El tema ahora es que esos dos vértices yo no los vuelvo a usar. Ahora me paro en un vértice que no haya usado. Elijo la arista de menor peso y la conecto con el vértice que me dé. Y ya esos dos vértices no los vuelvo a usar, porque ya están conectados. Y así hago con todos los vértices hasta que logre juntar todos los vértices en varios subárboles. Y después me voy a fijar cómo conectar esos subárboles, ¿sí? A través del camino de menor peso. Entonces, fijémonos un videito que puede explicar esto. Acá tuve que cambiar de subgrafo porque es una técnica poco utilizada. Vamos a ver por qué. Pero lo importante en esto es que yo me paro, por ejemplo, en A. La arista de menor peso es la 1. Entonces, conecto A con F. Y ahí F no la vuelvo a usar, ¿sí? Veamos qué es lo que pasa. Elijo esa arista. Ahora, por ejemplo, elijo la arista C. El vértice C. La arista de menor peso que conecta al vértice C es la de 7. Porque acá tenemos dos aristas y es la de menor peso. Luego de eso me paro en H, ¿sí? Tengo otra vez dos aristas, pero la de menor peso es la de 6. Por lo tanto, tomo la de 6. Posteriormente agarro B, la arista de menor peso es la 8 y conecto con D. Fíjense ahora que el único punto que me quedo sin conectar es el G. Entonces yo me tengo que parar en G y elegir la arista de menor peso, que en este caso es 5. Una vez que yo conecte 5, tenemos 3 subárboles, 1, 2 y 3. Y tengo que conectarlos entre ellos por la arista de menor peso, que en este caso será 3 y en este caso será 2. Y así obtenemos nuestro árbol de expansión mínima. Perfecto.
En este mismo paper hacen una especie de comparación de por qué se utiliza unos y no otros. El algoritmo 1 es útil cuando nosotros tenemos bordes preordenados o los podemos ordenar en tiempo real, ¿sí? Y el límite de tiempo es de orden E, donde E es el número de aristas. El algoritmo 2, a su vez, usando subgrupos, es al menos tan bueno como el algoritmo 1, que es el de prim. Por eso se utilizan ambos indiscriminadamente. Y el algoritmo 3 no se utiliza porque es menos eficiente, ya que el límite de tiempo es E por log de B, donde B son los vértices. Bien. Déjenme contarles un par de definiciones útiles, ¿sí? Para cuando yo vaya hablando, tengan como las pequeñas nociones de las palabras que voy a ir usando. Cuando yo diga grado, a lo que me estoy refiriendo es el número de aristas que conectan un nodo, o sea, el número de rectas que salen o entran de un nodo, ¿sí? No tiene sentido hablar tanto de la dirección porque no nos interesa solamente la conexión entre dos puntos. Un nodo hoja es aquel punto que solo conecta una arista, ¿sí? Imagínense como la hoja de un arbolito. Y una rama acá es, conecto un nodo hoja con un nodo mayor de grado 3, 4, mayor a 2, ¿sí? Y en el medio voy a tener todos nodos conectados que van a ser todos de grado 2, ¿sí? Un ejemplo de esto, a ver, voy a... Que claro, por ejemplo, acá en el video tengo un nodo hoja, que es el F, el A, que es un nodo de grado 2, y el D, que es un nodo de grado 4. Entonces esto sería una 2 ramas, ¿se entiende? Bien. Paso a donde estaba. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de estadísticos, ¿sí? Los estadísticos son aquellos números a los cuales nosotros podemos recurrir para extraer cierta información de nuestro árbol, ¿sí? De una distribución. Nosotros queremos alguna forma de conseguir esa información después de haber construido nuestro arbolito. Y bueno, y eso se puede hacer de muchas maneras, ¿sí? Hay muchos posibles estadísticos a tomar. Yo lo que les voy a presentar son un par de trabajos que proponen ciertos estadísticos, algunos son útiles, otros son, dependiendo de lo que uno quiera hacer, es el estadístico que uno puede crear. ¿Cuál es el problema de estos estadísticos? ¿Y cuál es uno de los grandes problemas del árbol de expansión mínima? Bueno, que no tenemos distribuciones analíticas. ¿Y qué hace eso? Bueno, que nosotros tengamos que generarnos de alguna forma alguna idea de cómo hacer las cosas. Entonces, para eso recurrimos a simulaciones, ¿sí? Mediante simulaciones, nosotros lo que vemos es el comportamiento de estos estadísticos, qué esperar en un caso, qué esperar en el otro, ¿sí? Normalmente se pueden utilizar tanto muestras aleatorias como muestras generadas con fuentes para ver cómo es el comportamiento, qué es lo que nosotros esperamos y reencontrar las recetas que le metimos. El primer estadístico que le voy a presentar es, obviamente, la frecuencia de longitud de borde. Dicho más simple es cómo se distribuyen los pesos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un peso grado, dos veces un peso grado 1, como en el arbolito que les mostré al principio que tenía 2 de 5, bueno, entonces voy a tener 2 veces la frecuencia de tener peso 5. Obviamente, si el arbolito no tiene los mismos pesos, se hace un bin y ahí vamos contando cuántas caen dentro de ese bin. Déjenme ejemplificar esto con una distribución bidimensional de un paper de Campana, que voy a contar un poquito más adelante, y colaboradores, en 2008, donde en el eje X tenemos la longitud de borde, o el peso, dividido el peso medio de todo el arbolito. Y en el eje Y tenemos frecuencias. Entonces, ¿qué se hace? Se hicieron dos simulaciones, una donde no tenemos ninguna fuente, ¿sí? Son todos puntos aleatorios, entonces no debería haber ninguna conexión de grupo, y otra en un campo con fuentes y también con una especie de ruido de fondo. ¿Y qué se encontró? Bueno, fíjense que la de arriba, que es la de campo aleatorio, lo que tenemos es el valor medio centrado en 1 y una distribución gaussiana. Pero donde nosotros tenemos fuentes, lo que tenemos son un exceso en longitudes cortas, en bordes pequeños, y un exceso también acá en bordes grandes. ¿Qué significa esto? Bueno, obviamente si los datos están mucho más agrupados, ¿sí? Nosotros podemos encontrar pesos más chiquitos, y si los datos están muy lejos,
O sea, si tengo una fuente acá y una fuente acá, van a estar conectados por un peso muy grande. Usando, obviamente, como peso la distancia entre esos puntos. ¿Sí? Bien. Otro tipo de estadístico que se puede usar es el ángulo de borde. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, dos aristas. ¿Sí? Entre estas dos aristas hay dos ángulos. Uno que es no obtuso y otro que es obtuso. Si elegimos los no obtusos, simplemente, podemos hacer una distribución de cómo son los ángulos entre aristas. Entonces, fíjense algo. Mientras yo tenga, por ejemplo, 3, esto es un nodo de grado 3, ¿sí? O sea, conectan 3 aristas, forman 3 ángulos. ¿Y cómo sacas esa cuenta? Bueno, muy simple. Acá les dejé la fórmula. Uno pone un 3, por ejemplo, 3 por 2 dividido 2 da 3. Si uno tuviera 6, daría 15 y así. ¿Para qué nos sirve este estadístico? Bueno, este estadístico ayuda a medir la linealidad del árbol en sí. Y en el trabajo de Kirwina y Zaslow en 1996, se usó este estadístico para proporcionar información del nivel de relajación de cúmulos de galaxias. ¿Cuál es la idea? ¿Sí? Yo quiero que se lleven una idea de que a partir de un estadístico, ¿sí?, se pueden generar test para mirar ciertas cosas. Por ejemplo, el objetivo de esto es estudiar la estructura del árbol y la relajación de los grupos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo será el arbolito si los grupos están relajados o no? Y bueno, ¿y cómo se hace eso? Bueno, comparás un histograma resultante, el histograma de los pesos que te dieron, perdón, de distribución de ángulos, y lo comparas estadísticamente con el caso de Poisson, con una muestra generada a partir de una distribución de Poisson. Y si difieren sustancialmente, podés inferir si el grupo está o no relajado. Otro posible estadístico, acá quiero que se imaginen una especie de densidad local. Es un estadístico que, dada la longitud de borde media de cada punto, va a ser adimensional por cómo está construido, de cada nodo en particular, donde el nodo tiene un grado m. Voy a hacerlo simple. Imagínense un nodo, un vértice, ¿sí?, que tiene sus aristas. Por ejemplo, tiene 3 aristas. Entonces yo sumo todos los pesos. Eso es lo que quiere decir acá. Sumo los pesos de las 3 aristas. Ahora divido por 3, porque ese es el grado de ese vértice. Y además divido también por el peso medio de todo el MST, de todo el arbolito. ¿Sí? Y bueno, y eso nos da una cierta conciencia local de los bordes. ¿Sí? Entonces el MST tiene como una especie de conciencia de los bordes, que lo voy a hablar un poquito más adelante, pero quédense por ahora con esa idea. Otro estimador de elongación de la estructura, en este caso del paper de Dalín de la Casa, es el de elongación E igual a Dmax sobre L. Esto sale del trabajo de Ruiz y colaboradores de 2015. Este Dmax sobre L, ¿qué es? Imagínense ahora, yo tengo una rama y 2 puntos extremos. Esos 2 puntos extremos tienen una cierta separación. Bueno, esa separación es el Dmax. El L va a ser la suma de cada arista. Obviamente, si el MST es lineal, exactamente las aristas están todas alineadas, la distancia entre 2 puntos va a ser igual a la suma de las aristas. Pero puede pasar de que no sea así y sea un movimiento distinto a lo lineal. Entonces, de alguna forma, esto está viendo una elongación en un eje y en otro. Entonces, datos de color. No es la primera vez que se usa un estadístico similar a este. En el paper de Carwin y Whitworth en 2009, utilizan un parámetro similar. Es un paper que está apuntado a la formación estelar, que es el Q, donde Q es la parte de arriba del M, el M medio es el peso medio de todo el arbolito, y el S es la distancia media entre estrellas. ¿Sí? Pero es muy similar a este tipo de estadístico. Bien. Estadísticos de ramas. ¿Qué quiero decir con esto? El paper de Naidu va a ser muy importante en mi trabajo. ¿Sí? Él desarrolla un programa en Python, que ya lo voy a contar un poquito más adelante, pero utiliza 4 estadísticos bases en el arbolito. El grado, que ahora lo nombro como estadístico, antes era una definición, ahora veo la distribución de grados de cada de los nodos. La longitud de las aristas, que fue el primero que nombré, ¿sí? Cómo están distribuidos los pesos. Las estadísticas de las ramas, y esta es la parte interesante. Acá entra, yo ahora me paro en una rama y me fijo 2 cosas. La primera es la longitud de la rama. Este L que teníamos antes, lo mismo.
Y después lo que veo es la forma de la rama, que es muy similar a la elongación. Entonces yo me voy a fijar la diferencia entre la línea recta de unir dos puntos de los extremos con la longitud de la rama. Bueno, vamos a introducir ciertas restricciones en los parámetros. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nosotros queremos de alguna forma estudiar sistemas físicos, queremos hacerle descontaminaciones, queremos hacer un estudio bien específico de algo. Entonces, para ello necesitamos transmitir al árbol de expansión mínimo esas ideas. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, mediante restricciones, ¿sí? Entonces, vamos a las dos más simples. Cuando nosotros tenemos un árbol, nosotros podemos podarlo, ¿sí? Es un concepto simple. ¿Y qué es podar? Bueno, es sacarle las ramas chiquitas, darle una cierta forma. ¿Y cómo le sacamos ramas chiquitas? Bueno, lo que nosotros podemos hacer es elegir un valor para el cual vamos a decir todas las aristas, todas las ramas que tengan menos de tantas aristas, las vamos a eliminar. Y eso se llama poda. Pero también podemos querer separar dos arbolitos. Entonces, para separar a partir de un árbol, cortar el arbolito en un cierto valor, se elige un peso, ¿sí? Para el cual nosotros decimos, este peso ya es demasiado grande, entonces corto el árbol. Y eso se llama separación. Voy a explicarlo un poquito mejor con un gráfico, ¿sí? Esto está sacado del paper de Barrow. Barrow tiene la idea de ver cómo se comporta la distribución de puntos bidimensional y tridimensional, pero lo que a nosotros no nos interesa es simplemente este gráfico, donde yo tengo un conjunto de puntos, obtengo el MST, ¿sí? Y fíjense que acá hay ramas de grado 1. Entonces, esas ramas 1, o un ramas, las podo, las elimino, y además tengo algunas ciertas longitudes de peso que no me gustan porque son conectadas a partir de que yo le exijo que conecte todos los puntos. Entonces, las separo y obtengo 3 subárboles. ¿Bien? Otro criterio para separar es, bueno, cortemos en ramas, sumemos los pesos de las ramas y decíamos hasta dónde tienen sentido, hasta dónde no. Y para ello, esto está más estudiado en estos dos papers, en Cohen y colaboradores en 2008 y Wermin y colaboradores en 2009, pero en el paper de Beuret es donde nosotros lo citamos por dos razones. Primero, para contarle una forma creativa de utilizar la técnica en la parte de formación estelar, ya que utiliza cúmulos preestelares y protoestelares en el infrarrojo, a partir de Survey, ¿sí? ¿Y por qué usa esta técnica? Bueno, porque un argumento que se puede dar es que como es utilizada en el infrarrojo y los cúmulos tienen como una mejor visibilidad y es muy similar a estructuras de filamentos, que es donde se utiliza ampliamente, o donde es más conocido el MST. ¿Cómo hacemos esto? Él propone que existe, bueno, no propone, digamos, está sacado de los otros dos papers también que mencioné antes, este gráfico del de Beuret, donde nos explica cómo hacer este corte. ¿Y cómo se hace? Agarremos la longitud de ramas, ¿sí? El peso de sumar cada arista en una rama, hagamos la distribución. Luego obtenemos la distribución acumulada. Una vez que tenemos la distribución acumulada, ajustamos dos rectas. Una recta la vamos a ajustar para las ramas grandes, ¿sí? En esta sección. Otra para las ramas pequeñas. Y vamos a obtener siempre una intersección donde ese va a ser el peso de corte, donde para allá voy a borrar o voy a tirar ese tipo de ramas. Por eso son conexiones muy largas. Fijémonos que mientras más longitudes, mientras ramas más cortas tenga, ¿sí? Esto se va a ir empinando. Entonces voy a tener lambdas más cortos. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que les venía contando? Bueno, es una especie de estimador de densidad también. Entonces este autor utilizó lo que le estoy mostrando para cada cúmulo y hizo un plot, digamos, donde uno tiene una relación entre la densidad media proyectada de cada cúmulo y el lambda cut que le da, o sea, la longitud de rama donde debe cortar, y obtiene una relación como una ley de potencias, donde la relación es la que vemos aquí, una proporción entre la densidad media del cúmulo y el lambda donde cortar.
Y lo interesante de esto es que ahora nosotros, conociendo la densidad local de un cúmulo, la densidad local media, puedo saber cuál es, a partir de qué rama, digamos, puedo realizar el corte. Es una técnica que se puede realizar automáticamente y ya pasa a un grado mayor, ya que no tengo que hacerlo a ojo, ¿sí? Y eso es lo bonito de esta idea. Por último, tenemos en otros tipos de cortes que podemos hacer en el paper de Campana y colaboradores en 2008, esta es una forma de determinar fuentes en imágenes bidimensionales en rayos gamma. Está muy bueno, tiene muchas otras ideas, pero son muy específicas, digamos, de la utilización en imágenes en rayos gamma, pero lo que quiero rescatar de este paper es un corte que hace en grupos, en subgrupos que encuentra. ¿Cómo hace esto? Primero, una aclaración, utiliza el algoritmo de Prim, diferente a todos los que muestro en este paper, en este seminario que usan el algoritmo de Kruskal para hacer el MST. Y lo que va a hacer es eliminar subárboles que tengan menos de tantos puntos. Voy a explicarlo con este gráfico que utiliza él. Él crea una simulación donde tiene dos fuentes, ¿sí? Esto de acá arriba. Estas dos fuentes, y también se le agrega un ruido así de fondo. Entonces, le hace el MST a todos los puntos, hace una separación y encuentra, digamos, estos subárboles. Ahora bien, estos subárboles, a mí me dirían, estas son las fuentes, pero claramente no, porque yo hice dos fuentes inicialmente. Recuerden que yo les había dicho que estos estadísticos se utilizaban justamente y se miraban simulaciones para entender su comportamiento. Bueno, yo acá tengo más de dos fuentes, y fíjense que las fuentes son las que están en verdecito. Entonces, ¿yo cómo elimino estas fuentes? Bueno, le pidamos a los subárboles, a cada subarbolito, que tenga una cierta cantidad de puntos. Entonces, yo voy a tomar como criterio elegir la cantidad de puntos, como mínimo, digamos, elegir la cantidad de puntos necesarias para que en simulaciones de este tipo solo consiga las dos fuentes originales. Si tomo más, o sea, como más puntos, yo le pido, bueno, a los 10 puntos, ¿sí? Obtengo estos subarbolitos. Si yo le pido más, voy a tener más fidelidad, pero puedo llegar a perder fuentes, ¿sí? Entonces hay que hacer una especie de compensación. Bien. Vamos ahora a distintas aplicaciones, ¿sí? Que se le pueden dar a esta técnica. Esta parte está interesante porque creativamente muchos autores pudieron aplicar esto y hacer, no necesariamente todo su trabajo, pero sí realizar ciertas metodologías que están interesantes. Entonces, déjenme mostrarles, por ejemplo, en el paper de Ruiz y colaboradores de 2015, ¿sí? El paper trata sobre la evolución de vacíos cósmicos, encontrar estructuras y dinámica en las cáscaras, donde su objetivo es, en esencia, como encontrar ciertas subestructuras dentro de las cáscaras de los voids, donde voids me refiero a vacíos cósmicos, y utilizan el MST con el algoritmo de Kruskal. ¿Qué nodos usan? Bueno, usan, así como en el paper, un segundito, así como en el deformador de imágenes, usaban las posiciones de los fotones, usaban la posición de los fotones en ascensión recta y declinación para saber de dónde venían las fuentes. En lo que utilizan son píxeles densos, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, una vez que yo tengo esos píxeles densos, creo mi MST y estimo parámetros de elongación. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo estructuras filamentarias. Esto es estructura en gran escala, digamos. Como se habrán podido dar cuenta por el título. Y estas estructuras tienen, supongamos, mientras más largas sean, un valor más cercano a 1, mientras más compactas sean, un valor cercano a 0. Entonces, lo que yo quiero destacar de este paper, si bien tiene muchas otras conclusiones, son la utilización de esta técnica permite crear grupos entre filamentos y estructuras compactas y concentradas. En el paper de Pereira, Pereira y colaboradores 2020, disculpen, lo que utilizan son filamentos entre cúmulos, ¿sí? Y se generan a partir de una simulación, digamos, como un catálogo de estas estructuras. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, el objetivo y las especificaciones de las simulaciones que utilizan.
Disculpen. Y lo que nos interesa de este trabajo, por qué se los cuento, es por el algoritmo que utilizan, ¿sí? El algoritmo es, agarran un MCT, las ramas, ¿sí? Construido a partir del Friends on Friends o Amigos de los Amigos, que es no es el tema, pero es un algoritmo de percolación o un algoritmo que encuentra sistemas conectados. Y lo que hace es, en una simulación, identificar estos halos. Pero tiene otra cosa interesante que es lo que motiva también a contárselos. Bueno, hasta ahora todos los que yo les conté utilizaban separaciones angulares como pesos. Pero, ¿por qué no usar otro tipo de pesos? En este caso, como las estructuras filamentarias siguen la gravedad, vamos a utilizar el peso newtoniano, ¿sí? El que tenemos acá. Y esto da la idea que en mi trabajo, poder, a partir de ciertos parámetros distintos de los objetos que elijamos, obtener distintos árboles cambiando el peso, ¿sí? Esa es una idea que tenemos a futuro. Bueno, se restringen árboles a regiones delimitadas por sobredensidades con ese parámetro. Ese parámetro es la densidad local sobre la densidad del universo, ¿sí? Y se poda el arbolito para eliminar todas las ramas menores o iguales a 4, ¿sí? Y después se aplica un suavizado. ¿Qué se obtiene con esto? ¿Cuál es la idea? Bueno, obtenemos filamentos de 3 tipos. Acá cabe aclarar de que si los halos, pues nosotros tenemos los filamentos, imagínense dos estructuras acá, dos puntos con una cierta cantidad de masa. Si la masa es menor a un cierto umbral, de tipo 0, ¿sí? Si uno de estos dos puntos tiene una masa más grande y este no supera ese límite que nosotros le pusimos de masa, entonces es de tipo 1. Pero si ambos superan, entonces es de tipo 2. Y si bien utiliza muchas otras, si bien este paper hace muchas otras cosas, lo que yo quiero destacar es que este método tiene algo muy positivo y es a donde quiero concluir, digamos, al final en el trabajo. Que utiliza este método y logras localizar un punto de ensillamiento, que el punto de ensillamiento, simplemente para que se entienda de forma simple, es un lugar donde el flujo de velocidades diverge. ¿Qué es lo interesante? No es en sí el punto de ensillamiento, es que a través de esta técnica nosotros logramos recuperar un resultado sin imponer restricciones sobre el campo de velocidades. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos utilizar una técnica simple, de bajo costo, e incluso obtener muy buenos resultados. Es un algoritmo que es flexible, tiene pocos parámetros libres, ¿sí? Y lo hace muy adecuado para simulaciones de n cuerpos bastante grandes. Bueno, acá quiero hacer unas importantes observaciones que tienen que ver con lo que yo venía contando, que son las siguientes. Nosotros tenemos aplicaciones del árbol que nos permiten obtener información estadística a orden más alto, pero necesito como darle cierto argumento, cierto poder, si bien uno empieza a creer de que esto puede funcionar. Lo que está por detrás es que la función de correlación de 2 puntos, si bien es ampliamente utilizada, no es toda la estadística de la distribución de puntos. Entonces, calcular una de orden mayor puede ser muy costoso o hasta casi imposible. Acá citamos a Ezapui y Szalay en 1998, porque justamente habla de que en principio una distribución de n puntos, una distribución de puntos puede ser contenida en su estadística n puntos. Pero si nosotros no podemos calcularla, ¿cómo obtenemos esa información? Y acá aparecen algoritmos como el MCT, esta importante herramienta que yo les menciono. El MCT no contiene toda la información, ¿sí? Es parte de la estadística n puntos. Y acá hay que hacer un hincapié muy importante. Nosotros al fin y al cabo tenemos un esqueleto, no tenemos un cuerpo entero, ¿sí? Entonces capturamos parte de esa información. ¿Y qué parte? Bueno, no se sabe bien, a ciencia cierta, cuánto captura esa información. Pero los quiero intentar convencer de que eso es así. Entonces, uno de los papers más importantes para lo que va a ser mi trabajo final es el de Naidu Colaboradores, pero el 2020, ¿sí? Y acá cuento este paper por 2 razones. La creatividad de este autor para poder llevar una herramienta que a priori es simple de entender, para hacer un estudio muy interesante, que es
restringir parámetros cosmológicos. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Bueno, de que como nosotros utilizamos una herramienta de bajo costo y obtenemos encima una gran información. Le sacamos mucho provecho. Es muy eficiente en ese sentido. Bueno, obviamente el objetivo es, en simulaciones, utilizar este parámetro. ¿Y por qué lo hacemos en simulaciones? Bueno, porque primero queremos conocerlo un poco al comportamiento y después podemos llevarlo a catálogos y aplicarlos en otras áreas. ¿Qué me interesa de esto? Son varias cosas. De hecho, parte de mi segundo seminario va a tratar sobre este paper, donde se utilizan trazadores de materia oscura, que son, como nosotros la materia oscura no la vemos, digamos, podemos utilizar distintos indicadores, como galaxias, partículas de cuerpos, ¿sí? Para construir el arbolito y utilizarlos como nodos. Bueno, como bien dije al principio, no sé si se acuerdan, pero el MCT requiere una conciencia de borde. ¿Qué significa esto? Es como que no solamente vive con la conexión entre un punto y otro, sino que tiene en cuenta su entorno local. Este es el argumento heurístico, si ustedes quieren. Y esto significa que cuando nosotros incluimos uno de estos dos bordes, de alguna forma es como que tiene en cuenta esa estadística que yo le mencionaba, que no lo tiene así la función de correlación de dos puntos. Entonces se puede esperar, lo que yo le mencionaba, de que tenga más información. Bueno, ¿cómo hace esto este autor? Lo que propone es, en su paper hace muchas simulaciones, las compara, obtiene distintas cosas que se les voy a contar un ratito, pero en este seminario les quería contar precisamente esta, que es, nosotros tomamos una simulación, como las Illustris, que ahí las voy a mostrar un segundito, y le ajustamos un modelo, que lo importante del modelo es que la función de distribución, la función de correlación de dos puntos, es casi idéntica a la de la simulación Illustri, ¿sí? Pero difieren en orden superior. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ver? Bueno, justamente aquí tienen cómo se construye. Pero justamente lo que yo quiero ver es, bueno, cómo esta estadística del arbolito a mí me permite obtener algo distinto que la función de correlación de dos puntos. Lo que vemos a la izquierda es, perdón, lo que vemos arriba es la tabla de las simulaciones que utiliza en este trabajo, donde solamente nos interesa para este caso las Illustris, ¿sí? Aquí tenemos la posición XY de la distribución de puntos en las Illustris y acá en la simulación creada para que ajuste la función de correlación de dos puntos. Acá vemos en azul, en línea azul vamos a ver a partir de ahora las Illustris y en línea verde la simulación ajustada para que dé igual la función de correlación de dos puntos. Acá la distancia entre puntos medios y acá en el eje Y también tenemos la función de correlación de dos puntos. Esto está sacado también del paper de Naidoo y colaboradores. ¿Y qué encontramos? Fíjense algo. Estadísticamente, simplemente a ojo, ya podemos notar una diferencia. Esto nos quiere decir que los parámetros del MCT son sensibles a la red cósmica, ¿sí? Más allá en estadística de más alto orden que la función de correlación de dos puntos. Y esto es un golazo. ¿Por qué? Si bien el estadístico no parece una gran diferencia, fíjense en estos dos estadísticos precisamente. Recuerden que en azul teníamos las Illustris, en verde la simulación ajustada. Y acá presenta una bimodalidad, igual que acá. ¿Y qué tiene que ver esta bimodalidad? Bueno, piensen en que esta bimodalidad tiene que ver con cosas concentradas como cúmulos y cosas bien estiradas como vacíos cósmicos, donde los pesos van a ser más grandes. ¿Qué tenemos acá en estos ejes? Bueno, acá tenemos el grado, ¿sí? El D, recuerden que era el grado. El L era la longitud de borde, los pesos. Acá tenemos la longitud de la rama y acá tenemos, fíjense que acá cambia un poco el estadístico, si bien es el S que yo le había contado de la forma de la rama, lo que tenemos acá es 1 menos S. ¿Por qué? Porque el pico está en 1, entonces si nosotros escribimos esta diferencia es mucho mejor para visualizarlo. Y bueno, y esto es muy interesante y parte de lo que hace también al principio este paper, por qué es tan importante, es porque hace un estudio bien detallado de las distintas cosas que le pueden pasar a los estadísticos en función de lo que nosotros tenemos en cosmología, como distintos redshift, distorsiones geométricas en el espacio redshift, presencia de las máscaras, densidad, cómo dependen de la densidad local y los cortes en la escala. De todas estas cosas voy a intentar enfocarme más en mi segundo seminario cuando ya les cuente cómo agarré la muestra, qué cosas le hice, por qué, y nos va a servir mucho
este paper para ese tipo de cosas. Ahora sí, como frutilla del postre, déjenme mostrarles cuál va a ser nuestro trabajo futuro. Nuestro objetivo va a ser, a partir de una distribución de galaxias, que van a ser galaxias centrales, en una estructura en gran escala, encontrar a través de esta herramienta ciertas, y poniendo distintos pesos, poniéndole distintos componentes, encontrar distintos árboles, ver sus comportamientos, empezar a estudiar sus propiedades. Como bien me dijo un profe una vez, si nosotros no sabemos, si nosotros supiésemos qué fuésemos a encontrar, entonces ¿para qué lo estamos investigando? El catálogo que vamos a utilizar es el que está acá, el de Howey Colaborador de 2010. Son galaxias centrales de cúmulos, ¿sí? Tenemos 55 cúmulos ricos en este rango. Y la implementación con lo que lo vamos a hacer es con un paquete en Python creado por Naidu en 2019 y que se llama MyStreams y tiene todas estas herramientas que les mencionaba. Es un código abierto, lo cual se puede modificar, lo cual está muy bueno, digamos, por si queremos hacer otras implementaciones. Aquí está mi bibliografía utilizada. Y por último, muchas gracias. Aquí tenemos el arbolito del MST. Gracias, Patricio, muy lindo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta o comentario? Que no sean sobre el traje. Muchas gracias. Bueno, no veo manitos ni en el chat. Yo te quería hacer una pregunta. Por favor. Cuando hablaste, no sé si, creo que no lo entendí. Cuando hablaste de los estadísticos en los árboles, vos mencionabas que hay que ver cómo es la distribución de esos estadísticos en una muestra de control, ¿no es cierto? Sí. Y eso se hace mediante simulaciones. Pero Claro. eso depende del problema, ¿no es cierto? Porque... Exactamente. Como mencionaba, hay simulaciones donde uno coloca fuentes, otras simulaciones donde ajusta para que la función de correlación de 2 puntos sea la misma, y otra donde es una simulación aleatoria, y dependiendo del problema que vos estés revisando, de hecho en la literatura astronómica, en el paper de Barrow, por ejemplo, utilizan distintas simulaciones para un caso bidimensional, para un caso tridimensional, qué pasa con partículas en el cuerpo, se hacen de distintas formas, porque dependiendo de lo que vos estés investigando, son estas muestras de control que vos tenés que estar tomando. Y está muy bueno que señalás, Marte, porque a veces uno utiliza indiscriminadamente cosas sacadas de otros papers y necesita bien corroborar qué es lo que uno está haciendo y por qué lo hace. En el paper de la formación de imagen en rayos gamma, por ejemplo, se utilizaba mucho, por ejemplo, que bueno, las fuentes en realidad no son tan precisas, están medio difusas porque nosotros tenemos ciertas inclinaciones, recibimos pocos fotones, entonces se hace un estudio sobre eso. Yo no lo conté porque bien no venía al caso de lo que nosotros íbamos a realizar, pero esas cosas existen. Y está bueno remarcar de que no hay que usar automáticamente las cosas, sino que darle cierta interpretabilidad en función de lo que uno hace. Está muy bueno. Sí, gracias. Ahí Mariano tiene una pregunta. ¿Mariana? Sí. Hola, Patricio. ¿Me escuchás? ¿Cómo va, profe? ¿Cómo le va? Muy linda la charla, gracias. Muchas Una gracias. pregunta. No me queda claro estos árboles que mencionaste. Bueno, no leo lo suficiente quizás. ¿Cómo trabajan con respecto a las limitaciones de tipo máscaras angulares? No sé si has visto algo sobre eso. Sí. De hecho, justamente de eso quería hablar en el segundo seminario, en el paper de... Perdón, si lo tengo para más adelante, déjalo. No, bueno, pero te comento un poco así para cosas, no te voy a comentar mucho, pero en el paper de Naidu, en 2020 hace una comparación de cómo afectan las máscaras y, por ejemplo, lo que encuentra, una de las cosas es que las ramas tienden a tener valores más grandes, porque justamente vos estás evitando, en la máscara, digamos, te saca algunos puntos que vos podrías haber conectado y entonces genera partes más grandes. Pero, por ejemplo, el grado no le pasa nada. Entonces son ciertas cosas que se van modificando y que uno debe tener en cuenta a la hora de realizar estas... ¿Y hace algo, además de la máscara angular con la función de selección en Z, digamos? También, digo, son...
Tú sabes que no recuerdo si hace más investigaciones sobre la máscara, pero te dice cuáles son los efectos de los estadísticos y Claro. después, bueno, investiga todas estas cosas. También tiene algo que ver, o también hace investigaciones sobre, por ejemplo, el espectro de potencias y esas cosas, que vamos a ver en función de lo que nosotros vayamos viendo que van dando nuestros árboles, dónde nos tenemos que ir metiendo para solucionar esos problemas. Claro. Sí, no es una cosa a tener en cuenta, porque uno está Sí, sí, acostumbrado a totalmente. estimadores que están corregidos, tienen correcciones por esto, por máscara angular y por función selección, digamos, y no me queda claro acá ¿Cómo lo hace? Sí, cómo afecta, digamos, pero es porque desconocimiento de la herramienta. Está bueno. Muy está bueno. bueno, está bueno. En ese paper hacen mucha investigación. Sí, si está Ah, interesado, a lo voy a mirar. mirar. Es muy bueno. Gracias. Gracias a usted, profe. Gracias, Mariano. Carlos. Hola Marce, hola Patricio. ¿Cómo va? Antes que nada te quiero felicitar porque realmente me gustó muchísimo tu seminario y se ve muy prometedor. Muchas gracias. Eh, Quizás la pregunta que tengo es más para tu segundo seminario que este, Voy a intentar pero contestarlo igual. quería saber si en qué se va a basar tu muestra básicamente. ¿Vas a trabajar ahora en simulaciones o vas a trabajar directamente con datos observacionales? Está muy buena la pregunta. Nosotros vamos a empezar directamente con el catálogo con este catálogo, ¿sí? Que son galaxias centrales en cúmulos. Y nosotros ya le hicimos bastante cosas al catálogo, le hicimos cortes, vimos su completitud, etcétera. Y la idea es estimar, empezar con esos datos observacionales, entender cómo funciona primero la herramienta que vamos a usar, ver cómo son sus resultados, digamos, hacer pruebas simples, hacer muestras de control, como decía el Mars, hacer pruebas simples. Una vez que entendamos eso, bueno, empezar a hacer árboles de distintas cosas. Y ahí vamos a tener el problema de, nos faltan ciertos parámetros. Por ejemplo, en esta muestra nosotros lo cruzamos y obtuvimos algunas estimaciones de velocidad de dispersión, pero no todas. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en ciertos rangos, ciertas restricciones, y eso nosotros a lo mejor, si llegamos bien con el tiempo, vamos a ver en simulaciones, bueno, a ver, ahora que tenemos todos los parámetros, ¿qué es lo que dan los árboles? ¿Cómo serían? Y entender a partir de eso lo que nos dio en el catálogo. No sé Claro, si pude perfecto. contestarte un poco. Sí, totalmente. Bueno, el resto de las preguntas me las reservo para el segundo seminario. Muy bueno, Está bien, está bien. felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Ay, Mariano tiene una cosa. Gracias, Carlos. Mariano. Sí, perdón que siga molestando. No, era un No, para nada. comentario respecto. Tengo muy seteada la cabeza por todas las técnicas de aprendizaje automático y existen Gracias, las Nay. técnicas que se llaman redes neuronales de grafos, digamos. Ajá. Son redes neuronales adaptadas para datos que tienen estructuras de grafos, por ejemplo, no sé, la conectividad de Internet, qué sé yo, ese tipo Claro. de cosas. Digo, a lo mejor en algún momento te resultan útiles, digo. Está Ten en bueno, cuenta está muy bueno. hay arquitecturas directamente diseñadas para trabajar para datos que están en esta estructura de datos, por así decirlo. Bueno, eso estaría ¿Está bueno bien? explorarlo, porque una de las preguntas que había surgido es, bueno, ¿por qué vamos a tomar estructuras sin circuitos? ¿Por qué no Claro. tomar un grafo con más conexiones? Y eso Bien. era una de las cosas a investigar, si llegamos bien, si todo sale bien, digamos, llegar con el tiempo, pero está bueno que me lo hayas recomendado, porque es una de las Eh, preguntas que tenemos, bueno, ¿por qué vamos a hacer esto y no permitimos conexiones como circuitos en nuestro estudio? Digo, por ahí toda cosa que puedas aprender de una simulación a lo mejor es trasladable al catálogo vía Totalmente, un agente totalmente, entrenado en esta estructura de datos, por eso que te hago totalmente, el comentario. totalmente que sí. Okay. Da, Muchas gracias. okay. No. Gracias, Mariano. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Crítica? Voy a hacer un chiste ahí para terminar. Lo preparé. Me pareció muy adecuada la situación, no podía dejarlo pasar. Aparte tenía miedo que me preguntaran por qué el traje. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Patricio. De ahora no va a ser parte del reglamento del seminario. Usar un traje. Sí. Pobre lo que den en verano. Bueno, muchas gracias. Invitamos ahora a los docentes Muchas a gracias. que se queden un ratito para discutir la evaluación
Y bueno, y los demás, nos vemos la próxima. Yo tengo que salir, Marce, también. Sí, por favor. Dale. Después Eli te cuenta las devoluciones.